Estimadas y estimados seguidores, muy buenas tardes. Aquí en Centroamérica, en Guatemala son mediodía. En América del Sur, obviamente, es un poco más tarde, ¿no? En el caso de Bolivia son las 2 de la tarde. Donde está Ramón, pues está todavía en la mañana. Y a los que están disfrutando del almuerzo, pues buen provecho. Usted se preguntará por qué a mediodía, ¿sí? Lo que pasa es que Ramón está ocupado, una persona bastante ocupada, tiene su agenda, y estos conversatorios surgen también a raíz, digamos, de los requerimientos, de las sugerencias de los seguidores. Por eso es que decidimos hacer este espacio al mediodía y esperemos que los que no pueden conectarse a esta hora puedan también disfrutarlo de los aportes que Ramón nos va a hacer sobre el tema, pues en el contenido o en el producto que vamos a difundir posteriormente y que simultáneamente también a la transmisión. Hoy, como estaba anunciado, vamos a conversar sobre movimientos sociopolíticos en Abya Yala. Usted, estimado seguidor, me imagino que ha escuchado siempre o casi siempre se habla de movimientos sociales, ¿sí? Y los que nos siguen también desde la parte de la academia han seguramente encontrado literatura suficiente sobre movimientos sociales, movimientos socioculturales, pero más no así se ha teorizado, se ha reflexionado sobre la cuestión de los movimientos sociales, es decir, esas fuerzas colectivas que transitan al ejercicio de los derechos políticos colectivamente, ¿sí? Y ya no únicamente para disputar o exigir derechos sociales como pueden ser laborales, pueden ser derechos culturales, etc. Y entonces directamente vamos a entrar con la pregunta a Ramón Fogel, ¿no? Y también había planteado inicialmente esta, de por qué históricamente, especialmente la sociología francesa y la sociología, digamos, hegemónica en las universidades, siempre nos han hablado de movimientos sociales o movimientos socioculturales, pero más no así de los movimientos sociopolíticos. Y tal vez producto de eso, digamos, es que no existen movimientos sociopolíticos, es decir, movimientos sociales que hayan decidido construir su propio brazo político en los diferentes países de Abya Yala. Únicamente tenemos movimientos sociales que han construido su propio brazo político para disputar electoralmente el poder, caso Bolivia, ¿sí? Bueno, no dan 5, pero sí la Federación de los Cocaleros del Chapare, que construyó, digamos, ensambló, desde el término tal vez, el movimiento MAS y PSP, ¿no? Allá en los 90. Tenemos el caso del Ecuador, que la CONAIE, juntamente con otras organizaciones sociales, también creó lo que se llama el Pachacuti, el movimiento político Pachacute, que ahora lamentablemente funciona como una organización política, ya no tanto como instrumento político, ¿no? Por varias razones. Y otra experiencia es que el caso de Guatemala reciente, el movimiento Comité de Desarrollo Campesino CODECA, juntamente con otras organizaciones, ha creado, ¿sí? De manera ascendente desde las comunidades en resistencia, su movimiento o su brazo político que llama Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que intencionalmente en su relato lo denomina instrumento político, ¿sí? Porque está sujeto, ¿no?, a las decisiones de las asambleas de los movimientos sociales o de las comunidades en resistencia, ¿sí? Aunque la ley dice, ¿no?, que es una entidad autónoma, pero en los hechos funciona, digamos, como brazo político, y en ese sentido CODECA se convierte en un movimiento sociopolítico, ¿no?, que aspira a través de ese instrumento político disputar el poder y hacer los cambios estructurales. Pero vayamos a la pregunta con Ramón, ¿sí?, directamente. ¿Por qué tradicionalmente en la academia, ¿sí?, se habla más de movimientos sociales y no tanto de movimientos sociopolíticos? Adelante, por favor, Ramón Grasfogel, con esa inquietud. Sí, muchas gracias, Ollantay, por esta invitación. Muchas gracias al movimiento que organiza estas tertulias en Guatemala. Y mando un saludo a todos los pueblos de Abya Yala que nos escuchan. Mira, yo creo que hay un intento de despolitización muy fuerte que viene de los espacios académicos. Al tú transformar todo lo que se mueve en la sociedad en términos de movilizaciones populares en movimiento social,
tú lo dejas como un movimiento reivindicativo dentro del sistema. Entonces, al enfocarse las cosas de esa manera, pues se incurre en la presuposición liberal de que hace falta las protestas para llamar la atención a problemas de la sociedad, y lo que hay que hacer es solucionar esos problemas para que la sociedad mejore. Pero ¿de qué sociedades hablamos? Estamos hablando del sistema capitalista, imperialista, colonial, racista, patriarcal. O sea, estamos hablando de una civilización de muerte, y ponerle parchos a esa civilización no soluciona el problema de raíz. Lo que hace es intentar hacerle reformas a ese sistema sin transformarlo, y eso no tiene largo alcance. Eso sencillamente se lo traga el sistema. Entonces, de ahí el énfasis de las academias, y lo podemos ver obviamente en los grandes pensadores de la sociología francesa, entre ellos Alain Touraine, y muchos otros que han seguido la escuela de Alain Touraine en América Latina. No olvidemos que en América Latina tenemos toda una generación de intelectuales que fueron discípulos de Alain Touraine, y que vinieron a América Latina con estas ideas. Y claro, el problema con eso es que transforma todos los movimientos populares, movimiento social, y lo despolitiza completamente de sus alcances radicales y transformadores que puedan tener. Entonces, ha habido una tendencia a lo que se conoce hoy día, mucha gente usa este término, el movimientismo. El movimientismo es como fetichizar los movimientos sociales de tal manera que se mira el movimiento social exclusivamente como una especie de protesta que siempre está reaccionando a lo que el poder hace, a lo que los dominadores hacen, y siempre esas reacciones son una especie de demandas dentro del sistema para mejorar un poco la situación dentro del sistema. Entonces, hay una fuerte tendencia que yo, para mí, creo que tiene que ver, eso se conjuga, este proceso de despolitización, que se conjuga también con ciertas tendencias anarquistas en la izquierda internacional, incluyendo en América Latina. Es decir, antiestatistas radicales. Vamos a ver, yo en principio nada malo con ser anarquista. O sea, yo creo que el anarquismo aporta una mirada escéptica con respecto al Estado, y llama la atención al hecho de que hay que construir autogestión popular para construir una nueva forma de poder frente a ese poder dominador, una forma de poder popular que sea autogestionario, que sea comunal. O sea, nada malo con esa idea. El problema que yo veo con el anarquismo es cuando rechaza a priori y de plano cualquier entrada a las instituciones como cuestión de principio, cualquier demanda ya de cara a construir, destruir ese Estado y construir uno nuevo, ¿no? Es decir, hay una actitud antiestatista radical que hace que muchos activistas, militantes, incluso movimientos sociales, no den el salto a la política, es decir, a intervenir ya dentro de las instituciones con la idea de transformar las relaciones de dominación y crear algo nuevo. Por otro lado, tenemos una izquierda estatista, una izquierda que pone el acento exclusivamente, única y exclusivamente, en la entrada a las instituciones, abandonando la calle, abandonando las comunidades, abandonando el poder popular. Ese es el otro extremo, esa es la cara inversa del anarquismo, la izquierda estatista. Entonces, nada malo con entrar a las instituciones en sí mismo, pero hay un problema en esa izquierda estatista que viene mucho de ese socialismo del siglo XX, que siempre miraba la transformación social como una entrada a las instituciones exclusivamente
como que los cambios dentro de las instituciones es lo que va a llevar a la transformación social, sin problematizar el hecho de que ese Estado ya de por sí es un Estado moderno, capitalista, colonial, etcétera, con muchos problemas, y que hay que construir poder popular desde fuera de las instituciones del Estado. En ese sentido, yo siempre llamo la atención al pensamiento de Hugo Chávez. Hugo Chávez es un pensador desconocido en América Latina, requete conocido por todo el mundo como el líder del movimiento bolivariano en Venezuela, pero desconocido completamente en qué pensaba Hugo Chávez, cuál era el proyecto que él tenía en su cabeza. Fuera de Venezuela te encuentras muy poca gente que realmente entienda lo que él estaba planteando. Y lo que él estaba planteando era precisamente, para mí, muy decolonial, porque se salía de los binarios que la izquierda occidentalizada en América Latina heredó de los dilemas eurocéntricos de la izquierda europea, que era el socialismo estatista versus el anarquismo. Entonces, ese binario, ese dualismo entre estas dos opciones siempre fue problemática, porque una dejaba de lado la intervención dentro de las instituciones del Estado, el caso del anarquismo, y la otra dejaba de lado la intervención en términos de la calle, las comunidades y crear autogestión y movimientos populares que sean autogestionarios fuera de las instituciones del Estado. Aquí llega Hugo Chávez y plantea una solución a ese dilema, que es que él planteaba, hay que intervenir en las instituciones del Estado para interrumpir las políticas de dominación. Si no intervienes ahí, te va a ocupar el Estado de la derecha. Ese es un Estado, vamos, podrido, un Estado que se hereda de la historia colonial, capitalista, moderna, de esta civilización de muerte. Y él planteaba, hay que ocuparlo por más podrido que esté, porque si no lo ocupas tú, lo ocupan ellos. Y entonces, cuando ellos lo ocupen, entonces van a movilizar todos los recursos de ese Estado contra los pueblos. Entonces, hay que ocuparlo para interrumpir las políticas neoliberales, sin hacernos de ilusión que allí van a estar las soluciones a todo, que es el problema del socialismo estatista del siglo XX. Sí, fíjate que Hugo Chávez decía siempre, hay que pensar en un socialismo para el siglo XXI, porque el del 20 tenía muchos problemas y hay que aprender de los problemas de ese socialismo del 20 para construir un socialismo de cara al siglo XXI que sea diferente y que no repita los errores del 20, porque fácilmente puedes volver a repetir otra vez los mismos problemas si no te planteas una evaluación crítica, y yo añado de colonial, a ese socialismo del marxismo eurocéntrico del siglo XX. Entonces, él planteaba una tercera vía, pero no una tercera vía tipo socialdemócrata, como habla Tony Blair y esta gente, ¿no? Que son neoliberales, ¿no? Él hablaba de una tercera vía entre el socialismo estatista y la izquierda anarquista, donde él decía, mira, el Estado no lo podemos dejar ahí y no intervenir en él como desde una izquierda purista anarquista, porque si hacemos eso, nos los va a ocupar la derecha y nos van a caer a palos, ¿no? Como ocurre en la mayoría de los países de América Latina, van a usar el Estado contra nosotros. Entonces hay que ocuparlo, interrumpir las políticas de dominación neoliberales, de represión, de todas las diferentes políticas de Estado, intentar redistribuir riqueza desde allí. Hay que hacer, se pueden hacer algunas cosas allí, pero no podemos hacernos de ilusión que allí están las soluciones. Hay que pensar en que el futuro y el horizonte tiene que ser superar esa forma de Estado. Y esa forma de Estado se puede superar únicamente con formas comunales de autogestión popular de los pueblos. Y para eso hay que construir por afuera de ese Estado al mismo tiempo que ocupamos el Estado. Entonces él planteaba una solución que me parece muy creativa, muy ingeniosa, donde por un lado ocupaban el Estado y por otro lado están construyendo por afuera poder comunal. Vamos, que esto no ha sido una cosa tan fácil porque sabemos que Venezuela ha estado asediado por el imperialismo, una guerra económica y militar muy fuerte, y aún así tenemos en Venezuela
con sus alzas y bajas, la construcción de un poder comunal por afuera del Estado. Y digo esto porque ahí está, vamos a ponerlo así, en el pensamiento de Hugo Chávez y en la práctica política que él promovía, una manera de salirse del movimentismo y del estatismo, donde el llamado es a que los movimientos sociales se empoderen al mismo tiempo que esos movimientos sociales empujen, vamos, a la gente dentro de las instituciones a ir más allá de los límites de ese Estado, al mismo tiempo que se va construyendo por afuera del Estado. Y hay un lema que se usa por el movimiento de los pobladores en Chile, porque esa relación que ustedes tienen entre asambleas comunitarias y CODECA en Guatemala, hay una experiencia en Chile que es movimiento de pobladores y el Partido de Igualdad, que también tienen una relación parecida a la que ustedes tienen, donde el movimiento popular le hace un mandato al Partido de Igualdad y el Partido de Igualdad es el instrumento del movimiento popular. Entonces lo que hace el movimiento popular es instrumentalizar ese brazo, esa herramienta política, ¿no? De cara a intervenir desde dentro del Estado. Pero ellos tienen un lema que creo que mencioné en algún momento en nuestras conversaciones, que es el lema de contra el Estado, desde el Estado y fuera del Estado. O sea, hay que ir contra ese Estado porque ese es un Estado dominador. Hay que ir desde el Estado porque hay que ocuparlo para interrumpir las políticas de dominación. Y hay que construir desde fuera de ese Estado, ¿no? Porque ese Estado no va a ser la solución en el horizonte de largo plazo. Y hay que hacer una lucha en las tres direcciones al mismo tiempo. Porque si te quedas en una sola, entonces incurre en un problema donde terminas no transformando en los países. Por ejemplo, si te quedas en la lucha desde el Estado y no construyes desde afuera ni contra el Estado, terminas en un reformismo, ¿no? Donde estás haciendo en todo momento una política pragmatista que no transforma nada. Lo que hace es convertirte en un rabo de ese Estado, que es seguidista del Estado, donde no planteas nada nuevo ni ninguna solución a los problemas. Te quedas en la reforma, por la reforma misma, sin transformar el cuadro global y estructural de ese país. Entonces, si te quedas desde fuera del Estado, construyendo desde fuera, sin intervenir adentro, entonces vas a tener límites en términos de cuánto vas a poder construir desde fuera, porque el Estado va a intervenir y te va a destruir a como de lugar, ¿entiendes? Eso, yo siempre pongo de ejemplo la comparación entre Venezuela y Colombia. En Venezuela, porque se ocupó el Estado, un movimiento, vamos a poner así, un movimiento político antiimperialista, popular, anticapitalista, etcétera, ocupa el Estado, pues permite que se pueda construir poder comunal desde fuera del Estado. No lo van a reprimir. En cambio, en un lugar como Colombia, yo siempre digo, intenta hacer una comuna en cualquier lugar de Colombia hoy. La pregunta no va a ser cuánto va a durar la comuna. La pregunta va a ser cuánto va a durar con vida los comuneros, porque los van a matar a todos. O sea, eso que no te quepa la menor duda. Un Estado narcopolítico, asesino neocolonial como el colombiano, ahí matan la gente todos los días como mosca. O sea, y de eso no se habla en la prensa internacional, ni se habla de violación de derechos humanos, porque están enchufados con el imperio. Y por eso es que un país como Venezuela, que tiene respeto a los derechos humanos, que tiene un proceso democrático, transparente, que es acusado de cuanta cosa, hasta de narcotraficantes, ¿no? Y el Estado más narcotraficante del planeta Tierra aparece como un ejemplo de democracia, ¿no? Y eso es lo que nos venden en los medios de desinformación masiva del imperio y lo que hace, lo que promueve el imperio en su política exterior internacional.
Es un encubrimiento total a lo que pasa en Colombia y luego decir lo que sería la situación colombiana de extrapolársela a Venezuela para hacerlo un estado fallido y justificar lo injustificable. Bueno, volviendo al tema, digo esto porque si te quedas fuera del estado exclusivamente, pues hay unos límites de cuán lejos vas a llegar. Si te quedas dentro del estado, también hay unos límites de que hasta dónde vas a llegar. Y si te quedas en el contra, siempre en contra, siempre en contra y siempre en contra, sin construir nada, pues también hay límites de cuán lejos puedes llegar. Entonces, la lucha tiene que ser en las tres direcciones, como plantea el movimiento de pobladores chilenos y el Partido Igualdad, que promueven este tipo de planteamiento. Hay que ir en las tres direcciones al mismo tiempo para poder construir algo nuevo de cara al futuro. Y por eso los movimientos tienen que de alguna manera plantearse seriamente la organización política, que ese es otro tema. Si te quedas en movimientos dispersos que hacen sus propias demandas, cada cual en su sitio, ¿no? Sin que haya una solidaridad transversal entre esos movimientos y sin que se traduzca eso en un proceso, vamos a ponerlo así, en un proceso de construcción política, en instrumento político, entonces no se va muy lejos, sino que queda todo totalmente, termina en una política reformista que no va a cambiar el sistema. Incluso hasta desde la posición más radical antiestado que vas construyendo por afuera, tampoco vas a llegar lejos, terminas también en tu ultrarradicalismo, en una posición reformista, porque no vas a poder cambiar el status quo, porque la represión que te va a venir encima va a ser fuertísima. Entonces, lo que quiero decir es, hay que trabajar en todas las direcciones al mismo tiempo. No podemos darnos el lujo de caer en estas discusiones bizantinas, dualistas de esto o aquello, sino que son las dos cosas al mismo tiempo. Y hay que hacer ese salto a la política. No podemos quedarnos en movimientos dispersos que cada cual demanda por lo suyo, porque eso es lo que termina en políticas identitarias que el sistema absorbe muy fácil y rápidamente, porque lo que hace es dividir los movimientos por identidades, hacerle una pequeña concesión a este y a aquel movimiento y absorberlo y cooptarlos dentro del sistema. Y eso lo han hecho toda la vida. Entonces, la manera de romper con eso tiene que ser una alianza transversal entre los movimientos populares y esa alianza transversal que incluya todas sus múltiples demandas tiene que ser pluriversal, no puede ser que uno imponga a los demás su visión, tiene que ser pluriversal, tiene que ser hacia la construcción de un Estado plurinacional, tiene que ser hacia la constitución de proyectos plurinacionales y tiene que traducirse políticamente en una herramienta política que intervenga en las instituciones por adentro también, no solamente por afuera. Y ese sería... ¿Y por qué los académicos no promueven este tipo de visión? Obviamente porque las academias eurocéntricas son también los brazos intelectuales del sistema. Y ahí hay una serie de discursos que terminan despolitizando los movimientos sociales, lamentablemente. Y fíjense cómo muchos de estos intelectuales que son muy comprometidos con los movimientos sociales, cuando se trata de movimientos políticos, son reacios a apoyarlos de una manera generosa y abierta, como hacen con los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque tienen siempre esta sospecha hacia lo político. ¿Por qué? Porque prefieren movimientos despolitizados a movimientos politizados. Entonces ahí hay que, vamos a poner así, mirar esto con un ojo crítico. Ramón Grossfogel está conversando con usted a través del canal Codeca Guatemala sobre movimientos sociopolíticos en Abya Yala.
Usted, estimado seguidor, que nos está escuchando, que nos está siguiendo en esta pantalla chica, sí, vamos a leer algunos mensajes que nos dice, por ejemplo, desde Acintal nos dice, Pueblo MAM, saludos a Ramón Grosfoga, gracias por compartir su experiencia, dice. Codeca Shela, de esta ciudad, dice, saludos desde Shela, somos Codeca, dice. Elda Guaré, que es otra de las activas, ¿no? Una millennials indígena, dice, saludos desde Quiché, dice. Saludos desde Coatepeque. La mayoría de nuestros seguidores, por la hora debe ser, están en Guatemala. Saludos desde la ciudad de Guatemala, dice Bolmari. Edwin Sánchez Cabrera dice saludos desde Reu. Edwin, gracias por mover los contenidos siempre y esa complicidad va a seguir seguramente abonando estos procesos. Pirata del Pacífico desde El Salvador, él es un vasco que está en El Salvador, dice saludos desde El Salvador, el sistema y sus creadores de pensamiento satanizaron lo radical e instalaron la incidencia y la moderación para dominar a los pueblos. Efectivamente, y eso es lo que está diciendo Ramón. Muchas gracias, Gaisca Pirata, por opinar y mandar tus saludos. Werner Orlando dice, hermanos desde Altaverapaz, importante discutir sobre los movimientos colectivos políticos sociales. Bien, Ramón, yo totalmente de acuerdo con lo que planteas y yo creo que con tus propios términos estás reiterando el relato, la narrativa de los movimientos sociopolíticos y muy en particular, en concreto, del movimiento sociopolítico Codeca MLP aquí en Guatemala. Y creo yo, eso, los que están siguiéndote seguramente se están identificándose contigo, los que están siguiendo este movimiento o del movimiento del MAS o del movimiento, en el caso, digamos, que mencionaba del Ecuador, ¿no? Y el dato que estás dando del movimiento chileno también es un dato súper interesante para que se articulen, ¿no? Los que están escuchando de los movimientos sociales aquí a través de esta transmisión, ¿no? Para que se articulen con este movimiento. La pregunta, Ramón, entonces es, después de la pandemia, bueno, esto que de la pandemia o pandemia que se llama, la situación de los pueblos subalternizados, como somos nosotros, ¿sí? Y eso no es victimismo, ¿sí? Estamos asumiéndonos como sujetos sociopolíticos, no como víctimas, pero sí tenemos que reconocer nuestra condición sociopolítica, ¿sí? De dominación, sí, pues, ¿no? Subalternizados, ¿sí? Entonces, con la situación que viene después de la pandemia va a ser mucho peor que lo que hemos estado viviendo antes y durante la pandemia, ¿sí? En ese sentido, necesariamente los movimientos sociales debemos, esa es la pregunta para ti, transitar de lo social, cultural a lo político, aunque lo acabas de mencionar, pero sí te pediría que ahondases un poco esto, ¿no? ¿Por qué tendríamos que transitar necesariamente a la acción, reflexión sociopolítica, por un lado? Y por otro lado, desde diferentes ámbitos, y no solo desde la academia, sino también desde la cooperación internacional de diferentes ámbitos, se ha instalado un actor fuera del Estado o sí, fuera del Estado y fuera de la empresa privada, digamos, que es la sociedad civil, ¿sí? Que es el conjunto de las ONGs. Y la dificultad de estas ONGs para constituirse en sujetos sociopolíticos es que sus, digamos, estatutos, y por ley tienen que hacerlo así, los obliga a ser apolíticos, ¿sí? Y esa apoliticidad, ¿no? Hace que el sujeto sociopolítico o social que estén, digamos, acompañando, ¿sí? En buena medida, digamos, nazcan y aparezcan siempre como actores apolíticos, ¿sí? ¿Qué hacer entonces con la sociedad civil, no? ¿Sí? ¿Será sí que tenemos que dejarlo de lado o desaparecer a todas las ONGs o qué hacemos con ello, no? Y finalmente, con ese mismo punto también te planteo, aquí en esta ciudad misma donde estoy, una vez vi a John Holloway, ¿no? Me imagino que lo conoces, ¿no? Este pensador, sociólogo que plantea sí hacer cambios sociales, cambios sin tomar el poder, etcétera, ¿no? Sibechi, por ejemplo, es también uno de los pensadores del movimiento sociales, ¿no? Con mucha influencia, este compañero uruguayo, ¿no? En Ariel Yala, ¿no? Y así podemos mencionar otros, pero lamentablemente ellos no están planteando lo político, ¿no? Están planteando solo lo social, ¿no? Y esto de lo comunitario, etcétera. ¿Cómo salimos de eso para transitar a lo político? Por favor, ayúdanos con eso, Ramón. Sí, mira, en primer lugar, ahí vamos a hablar del ONGs o el ONGismo. Yo creo que es muy peligroso el ONGismo. Y está pasando esto fuertemente con algunos movimientos antiestatistas radicales que
vamos, se plantean una lucha reivindicativa de demandas desde fuera del Estado, pero no se plantean intervenir en las instituciones que son antiestatistas, para mí un poco delirante, porque ese Estado, si tú no intervienes por adentro, ese mismo Estado te va a aplastar la lucha que tú estés llevando adelante. Y entonces hay una especie de ONGismo que se dedica entonces a recaudar fondos. La mayoría vienen de fundaciones imperiales del norte global que canalizan fondos, y de hecho las agencias de inteligencia de los estados imperiales, entre ellos la CIA, canaliza fondos a través de fundaciones para fortalecer ciertas iniciativas con respecto a temas que la izquierda toda la vida ha levantado, pero despolitizadas totalmente de un proyecto de izquierda o de un proyecto de transformación, para no usar el término izquierda, un proyecto de transformación antisistémico, sino que siempre buscan cómo de alguna manera absorber la demanda del movimiento, cooptarla dentro del sistema, y para eso el ONGismo es la ideología por excelencia, porque se convierten en una especie de kioscos que reciben la plata del imperio global, y a través de estos kioscos se desarrollan una serie de políticas, porque además ese dinero de la ONG, recordemos que viene envenenado. Cuando digo envenenado es que viene parecido al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario te da un préstamo, pero te lo da condicionado con una lista de condiciones. Es decir, tienes que pasar a las políticas neoliberales clásicas, de lo contrario no te dan el préstamo. Entonces, o sea, que son préstamos envenenados, por eso Bolivia acaba de expulsar al Fondo Monetario y le acaba de devolver todo el dinero que la dictadura esta de Bolivia había obtenido del FMI. Pero lo mismo pasa con las ONG. Ese dinero viene envenenado con, eh, con condiciones. Y las condiciones y las agendas vienen del norte global, no son las agendas propias de los pueblos, son agendas que vienen importadas desde el norte global, que estas ONG tienen que seguir estas pautas para recibir el dinero. Entonces se convierten en instrumentos de las políticas imperiales en nuestros países, en el subglobal. Entonces hay que llamar la atención a eso porque, bueno, parte de la despolitización de muchos movimientos sociales es cuando se transforman en ONGs. Hay muchos movimientos sociales que terminan transformándose en ONG o en lobbies de cabildeo dentro de los estados, recibiendo dinero del norte global, y se convierten en instrumentos del sistema, no en movimientos antisistémicos. Tenemos miles de ejemplos que mostrar de movimientos que comenzaron antisistémicos y terminaron siendo prosistémicos, tragados por el sistema a través de esta ideología ONGista, que ha sido muy importante para, de alguna manera, neutralizar los movimientos sociopolíticos que vienen del sur global. Entonces, por otro lado, tenemos, bueno, tanto Holloway como Civechi forman parte de eso que yo critico como una izquierda anarquizante, antiestatista radical, que por razones que expliqué ya, incurre en un error político grave, porque se plantean siempre la lucha desde fuera del Estado, para usar el lema del movimiento de poblador y el Partido de Igualdad en Chile. Se plantea la lucha desde fuera del Estado, pero nunca desde el Estado, ¿no? Y por tanto, ahí termina en una encerrona, porque intenta tú hacer comuna en un lugar como Chile o en cualquier otro lugar, o en un lugar como Colombia, ¿no? O bueno, vas a tener el Estado encima, vas a tener el aparato militar del Estado encima. O sea, no es, o sea, es muy difícil construir desde ahí. Entonces hay que construir desde una articulación que tenga las dos vías.
hay lugares excepcionales en ciertos espacios lejanos, vamos a poner, que aún así son, el Estado no deja de estar presente, pero hay espacios de los pueblos indígenas que están en lugares remotos por la propia exclusión y segregación racial de esos estados, que permite generar ciertas formas comunales desde las cuales el Estado le es difícil intervenir para destruirla, ¿bien? Y eso lo podemos ver en muchos lugares de América Latina, en pueblos originarios que tienen sus instituciones y sus propias formas autogestionarias desde lejos, pero esos son cosas o procesos más excepcionales que la regla, porque la regla es que los estados modernos de las oligarquías blancas criollas se meten por donde quiera a destruir todo lo que sea en contra de sus intereses. Entonces, aún esos lugares más remotos aún enfrentan también las dificultades de esos estados, que tampoco es una cosa ideal. Entonces, llamo la atención al tema porque, y fíjate cómo alguien como Civechi, lamentablemente en sus posiciones antiestatistas radicales, pues termina también confundiendo la cartografía del poder cuando, bueno, se dedica a atacar al gobierno bolivariano en medio de un golpe de Estado, ¿no? O al gobierno de Evo Morales en medio de un golpe de Estado, por más críticas que podamos tener a esos gobiernos, pero son gobiernos progresistas, son gobiernos que tienen políticas importantes para los pueblos. Entonces tú ponerte a criticar y atacar esos estados desde una posición antiestatista, donde tú no presentas ninguna solución excepto eliminar el Estado hoy o eliminar lo poco de economía que puedas tener, porque muchos de estos estados también han heredado de una larga historia imperialista economías extractivistas. Entonces, esos estados se plantean superar el extractivismo, pero eso es un proceso que no te puedes saltar de la noche a la mañana, es un proceso que toma tiempo. En todo caso, por el momento lo que hizo Evo Morales o lo que hizo Venezuela es nacionalizar esos recursos para intentar mejorar la situación del pueblo, mientras se hace un proceso de largo plazo de superar el extractivismo. Pero plantearle a estos países que superen esta noche por decreto el extractivismo es como plantearle que superen esta noche por decreto el Estado. Es una posición delirante. Desde el punto de vista de la materialidad de la economía política, es delirante exigir eso y terminas del lado del imperio, porque terminas pidiendo que tumbar esos gobiernos. Termina exigiendo que tumbara al gobierno bolivariano, tumbara al gobierno del MAS desde una posición antiestatista radical. Entonces ahí yo veo un problema serio en esas concepciones que suenan muy bonitas, porque claro, idealmente todos quisiéramos estar en unas sociedades comunales donde el Estado quede superado, el Estado moderno, capitalista, colonial, patriarcal, quede superado. Pero vamos a ver, esas cosas hay que mirarlas en temporalidades y contextos que son importantes tomarlos en cuenta, porque de lo contrario planteas políticas delirantes que de momento tú terminas del lado del imperio contra los pueblos. Entonces, fíjense que Civechi fue uno de los que argumentó una y otra vez que el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales era una rebelión popular. Vamos a ver, una rebelión popular. Es muy problemático el argumento cuando vimos las masacres que hizo esos golpistas, cuando vimos el racismo de ese gobierno oligárquico, blanco, criollo, que organizó ese golpe de Estado, y decir que es una rebelión popular, bueno, es bastante problemático como idea y como teoría. O sea, y eso se requete confirmó durante todo el año 2020, cuando vimos todas las políticas neoliberales, las políticas de entrega al Fondo Monetario Internacional, las políticas de entrega al imperio, las políticas de racista contra los pueblos originarios en Bolivia, etcétera. O sea que, ¿cómo es que alguien tan inteligente, tan brillante como Raúl Civechi termina
reproduciendo las políticas estas políticas de complicidad con un golpe de Estado, porque en medio del golpe dice que no hay golpe de Estado, que lo que hay es una rebelión popular. Me parece delirante y me parece problemático porque termina del lado del imperio contra los pueblos. Ese es el problema con estas posiciones anarquizantes. No hay nada malo con enfatizar en el poder comunal, en la autogestión popular. Yo no tengo problemas con ese planteamiento y como dije antes, en el planteamiento de Hugo Chávez se contemplaba eso de una manera muy clara, pero tengo problemas cuando se plantean estas cosas de una manera delirante, donde se pretende saltar el Estado en lugar de ocuparlo de la noche a la mañana. Eso no es posible, eso es imposible, y más en una situación de asedio imperial. Y de ahí que tengo mis diferencias. Ahora en el Ecuador, no sé si han seguido los debates en el Ecuador, pero igualmente tenemos una situación también bastante delirante, porque mucho de esa pseudoizquierda anarquizante, algunos llamándose hasta decoloniales, ¿no? Que yo les llamo decoloniales coloniales, que son los mismos que se situaron, que se reunieron con Guaidó, son los mismos que hicieron documentos firmados, y ahí estaba Sivechi firmando también, contra el gobierno bolivariano en medio de un golpe de Estado en enero del 2019. Son los mismos que en medio del golpe de Evo están atacando a Evo y diciendo que es una rebelión popular y que después de todo era culpa de Evo todo lo que pasó en Bolivia. Y no mirar el golpe de Estado y la mano imperial y la agencia imperial y oligárquica en ese proceso. Es decir, esos mismos ahora aparecen apoyando a este candidato Yacu, que nuevamente ahora desde usando, vamos a poner, una agenda y un rostro indígena, está colando ahí una agenda imperial, porque este señor está en récord que apoyando la lucha contra el gobierno bolivariano, apoyando el golpe contra Evo, apoyando cosas que muy problemáticas, y además está en récord apoyando al empresario Lazo en las elecciones, un empresario neoliberal. O sea que hay una división ahí en el movimiento indígena en Ecuador, que es una división muy problemática, porque hay un sector del movimiento, o sea, el Pachacuti de hoy no es el Pachacuti de los años 90. El Pachacuti de hoy se ha convertido en una especie de ONG financiada por agencias internacionales también, de estas fundaciones, ¿no? Que estoy llamando la atención. Mira, es un clásico del imperialismo estadounidense usar fundaciones alemanas para canalizar dinero de la CIA a las pseudoizquierdas que ellos quieren promover. Eso es un clásico. Eso lo vimos en los años 50, 60 y 70 con la fundación de Willy Brandt. Willy Brandt era el socialdemócrata alemán. La CIA le pasaba millones de dólares y a través de ahí se canalizaba dinero a las pseudoizquierdas, por ejemplo, a Felipe González de la socialdemocracia española, a Suárez en Portugal, de la socialdemocracia portuguesa, y a muchos otros movimientos, donde a través de organizaciones, claro, si la CIA le pasa dinero directamente a Felipe González, pues se quema como líder de pseudoizquierda. Para mantener una imagen, tiene que recibir dinero de otra fundación de izquierda. Y lo mismo pasa, hay una serie de fundaciones alemanas que están funcionando ahora mismo en América Latina, que hay que mirarle, hay que hacer una investigación de esto, porque son los que están detrás financiando muchos de estos movimientos delirantes, antiestatistas y delirantes anti-extractivistas. Oye, que yo soy anti-extractivista, no te equivoques, yo soy anti-extractivista. Lo que pasa es que, ¿por qué estas fundaciones se dedican a atacar a los gobiernos progresistas que han nacionalizado las industrias extractivistas para redistribuir riqueza, ¿no? Y que tienen un proyecto de largo plazo de superar el extractivismo con sus alzas y bajas, con sus contradicciones y problemas, pero al menos se plantean ese proyecto?
Y no dedican apenas a denunciar a los gobiernos de derecha, a las multinacionales extractivistas que están saqueando nuestro continente. O sea, y entonces ponen en un mismo plano un gobierno progresista que una multinacional imperialista. Entonces, estas cosas hay que hilarlas con más matización y más finura, porque de lo contrario empieza a hacer política que pareciera ser ultra radical y en el fondo no tiene nada de ultra radical, lo que tiene es una política pro-imperial, porque tú te pones del lado de los imperialistas a luchar por tumbar a los pocos gobiernos progresistas que tenemos en la región. Entonces nos dedicamos ahora a atacar a los gobiernos que se han enfrentado al imperialismo y nos ponemos del lado del imperialismo con posiciones delirantes, ¿no? Delirantes. Y de ahí que yo vea que ahora en el caso de Ecuador, pues muchas de estas fundaciones están financiando al Pachacuti, financiando al Yacu, financiando estas cosas. ¿Para qué? Para darle, y ahí viene también algo que no podemos perder de vista, compañeros y compañeras, y espero que me estén escuchando. Hay una política imperialista que, a diferencia de los métodos que han usado en otros momentos históricos, que es el momento de la asimilación y la destrucción de la diferencia, ahora los imperialistas se dieron cuenta que haciendo eso crean mucho conflicto. Es decir, que si yo intento asimilar identitariamente a los pueblos, aniquilarlos culturalmente, aniquilarlos, pues creo más problemas para el sistema imperialista. Y han recurrido a algo que se llama el multiculturalismo liberal. El multiculturalismo liberal lo que hace es hacer un reconocimiento falso, mentiroso y vacío de la identidad de un pueblo para que nada cambie, para dejar las cosas como están. Es decir, yo te reconozco en tu identidad, en tu cultura, tú puedes bailar y aquí tienes unas migajas para que tú bailes y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Aquí sigue mandando el blanco criollo, aquí sigue mandando el blanco imperialista del imperio. Aquí sigue mandando el blanco criollo, oligárquico e imperialista estadounidense. Entonces, ese es el multiculturalismo liberal. Vamos a celebrar la identidad afro, vamos a celebrar la identidad indígena, pero a la hora de la verdad no se toman en serio para nada esos pueblos. Lo que se trata es de hipnotizarlos con políticas de cooptación multiculturales liberales. Y eso es lo que están haciendo ahora, lo hicieron con Obama en Estados Unidos. O sea, el presidente Obama, un hombre negro, ocupando la casa ¿qué? La Casa Blanca. La casa siguió siendo blanca. O sea, él estaba ocupando la Casa Blanca, pero no para interrumpir las políticas de dominación, sino para reproducirla con un rostro negro, ¿no? Eso es la perversidad del imperialismo hoy, que hoy el imperialismo aparece con nuevos rostros en un contexto obviamente de decadencia y debilidad, pues tienen que acudir a estas estratagemas para confundir a los pueblos. Y ahí aparece un señor con un rostro indígena que se reclama indígena, impulsando políticas, vamos a ponerla así, de alianza al imperio, neoliberales, contra Venezuela, contra Bolivia, contra todo lo que es progresista, a nombre de una pureza, ¿no? Política ultra radical, anti-extractivista delirante, o sea, de acabar con el extractivismo por decreto esta noche. Y repito, yo soy anti-extractivista, yo creo en el anti-extractivismo, pero lo que habla esta gente es otra cosa. En su anti-extractivismo, lo que están es destruyendo los gobiernos progresistas para poner en manos de las multinacionales y del imperio los proyectos extractivistas de estos países, sacárselo de las manos a los gobiernos progresistas que los habían nacionalizado, porque al menos la riqueza de esos proyectos al menos va al pueblo, al menos va a mejorar la educación, al menos va a mejorar la vivienda, con todos los problemas que tiene esa industria extractivista. Y además planteándose un proyecto en el horizonte de superar esa industria, de diversificar la economía, de crear otro tipo de proyectos
político-económico para estos países. Pero no, la idea es destruirlo para luego arrasar con la riqueza de estos países por parte de las multinacionales, sin ningún proyecto de horizonte de superar el extractivismo. Al contrario, vienen a explotar hiperextractivistamente estos países. Entonces, este tipo de posiciones delirantes, antiestatistas, etcétera, contra los gobiernos progresistas, se están convirtiendo en tontos y útiles del imperialismo en nuestros países, porque aparecen del lado del imperio con posiciones que en apariencia parecieran ser de izquierda y parecieran ser radicales y en realidad no lo son. Este Yaku, fíjate que ya anunció que en la segunda vuelta quien sea segundo van juntos. El Lazo, el empresario oligárquico neoliberal, que ya Yaku lo había apoyado en elecciones anteriores, pues ahora aparecen los dos dándose besitos en público y van juntos. Quien sea el que quede segundo, pues uno va a apoyar al otro. Y ya Yaku lo ha hecho en elecciones anteriores en Ecuador, ha apoyado al Lazo. Y este señor es un oligarca blanco, racista, neoliberal, y el Yaku lo está apoyando. Y claro, hay un sector del movimiento indígena que hablábamos hace un principio, el Pachacuti, que se ha convertido en una especie de ONGismo, una especie de lobby que ha perdido todo su carácter realmente radical político, sino que se convierte en un instrumento de las agendas imperiales dentro de nuestros países. Y fíjate que hay mucha gente que ha votado por Yaku creyéndose de manera genuina que es un proyecto de izquierda, quitándole votos a el candidato que se acerca a un proyecto de izquierda, ¿no? Que es el candidato de la corriente correísta, ¿no? Vamos, que tenemos crítica a Correa, claro que la tenemos. Que Correa hizo cosas inaceptables, ¿no? Como cuando fue presidente en relación a los movimientos indígenas. Yo soy el primero en llamar la atención. Pero, oye, tenemos que mirar el cuadro más grande de quién es nuestro enemigo principal en la región y cuáles son las agendas que se están jugando. Y en muchos sentidos, el correísmo es lo menos malo, para ponerlo en esos términos. No para ponerlo en el término de qué es lo mejor, sino qué es lo menos malo. El correísmo al menos tiene una política antineoliberal consecuente y tiene una política al menos de no entregar el país a las multinacionales y a Estados Unidos. Unas políticas mucho más, vamos, a tono con los intereses de los pueblos que lo que tiene el empresario Lazo o Yaku. Entonces, fíjense cómo en el levantamiento indígena que hubo en octubre, por ahí, septiembre-octubre del 2019 en Ecuador, prácticamente, porque el movimiento indígena en Ecuador está muy bien organizado. Si bien no tienen mayoría demográfica, tienen los suficientes números y la suficiente capacidad organizativa como para tumbar el gobierno. Observen cuántos gobiernos se han tumbado en los últimos 20 años o 25 años en Ecuador. Hay un montón de presidentes que han caído por los levantamientos y las insurrecciones populares dirigidas por el movimiento indígena. Muy bien organizado. Y eso pasó en septiembre, octubre. Lenín Moreno se tuvo que ir de Quito y se fue a Guayaquil porque el movimiento popular tomó el poder en Quito. Es decir, prácticamente el gobierno de Lenín Moreno había caído. ¿Qué pasó? Ahí hubo una negociación a puerta cerrada entre el liderato, ciertos líderes indígenas, bien, ciertos líderes indígenas y Lenín Moreno, donde Lenín Moreno se retractó de las medidas que provocaron el estallido, dijo momentáneamente por 6 meses, o sea, como que no se comprometió completamente a no implementar dichas medidas. Tenían que ver, creo que con el precio de la gasolina. Y entonces,
el movimiento popular, en lugar de haber hecho caer el gobierno de Lenín Moreno, que es un gobierno traidor, que es un gobierno que ha entregado el país al Fondo Monetario Internacional, que es un gobierno que está del lado de la oligarquía de Trump, del imperio, que ha metido allí bases militares americanas, bueno, una barbaridad lo de Lenín Moreno, que se ha asociado con el cartel de Lima contra Venezuela, que se asoció contra Evo Morales, apoyando el golpe de Estado contra Evo Morales, etcétera. O sea, un señor tan nefasto como Lenín Moreno, que había que hacerlo caer, pues pactaron que continuara. Y ese pacto fue un pacto nefasto. Un pacto nefasto porque era la oportunidad de hacerlo caer, pero en ese momento optaron por lo que yo llamo esto de ciertas reformas cosméticas al sistema o al Estado, ciertas concesiones que le hacen el Moreno a cambio de que lo dejen en la silla. Y eso es lo que yo llamo el ONGismo, que termina convirtiéndose en una especie de instrumento del imperio, un instrumento reformista, que termina no cambiando nada. Y este yaku es el multiculturalismo liberal del imperio. Pongamos un rostro indígena con una agenda que pareciera ser de izquierda, ¿no? Y de esa manera robarle votos al correísmo y movilizar a esa gente con el empresario Lazo, ¿no? Para seguir las políticas de Lenín Moreno, para no cambiar nada, para dejar todo como está. Y es muy confuso cuando tú tienes un candidato, por ejemplo en Estados Unidos, un presidente negro, ¿no? Que viene hablando con retórica contra el racismo, contra aquello, contra otro, y luego sabemos a lo que viene. Sabemos que toda esa retórica es para ganar votos de los movimientos populares antirracistas de los pueblos, para luego ellos cuando llegan a la silla traicionar a todo el mundo. Y eso fue lo que hizo Obama. Y lo mismo el yaku. Es decir, estamos hablando de líderes que el imperio coopta dentro de los propios pueblos para darle un rostro multicultural al Estado ecuatoriano, a la lucha en Ecuador, y de esa manera dejar todo como está. Entonces hay que tener cuidado con el multiculturalismo liberal, que termina siendo la otra cara del ONGismo. Porque en el fondo están financiados por esas fundaciones del imperio a través de el Pachacuti. Hoy es una especie de ONG, es una especie de ONG. Ya no es lo que era el Pachacuti en los años 90. Y hay una división fuerte en el movimiento indígena de Ecuador, porque hay un movimiento indígena de Ecuador que sigue siendo consecuentemente antiimperialista, y en cambio el Pachacuti dejó de ser antiimperialista hace tiempo. Se ha convertido en un movimiento anticorreísta, ¿no? Lo mismo lo puedes ver en otras partes de nuestro continente. Y bueno, ese es mi respuesta a tu pregunta. Valiosísimos los aportes de Ramón Grasfogel en este conversatorio a través del canal Codeca Guatemala sobre movimientos sociopolíticos en Abya. Nos están viendo muchas personas. Telma Cabrera, ella es una de las fundadoras y también ha sido figura central del movimiento MLP en Guatemala. Dice, importante experiencia, Ramón. Saludos desde Acintal, Pueblo Mam, dice Telma Cabrera. Dice Débora de Sanán, saludos desde la bancada MLP, del movimiento MLP, que estaba también abordando aquí. Y así hay varias preguntas que te lo voy a formular al final, ojalá que nos dé tiempo. Puntualmente, Ramón, totalmente de acuerdo con lo que estás indicando, que urge pues transitar lo que aquí en Guatemala decimos de la disputa por el traje a la disputa política por la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Repensando, recreando, digamos, el Estado como tal. Eso es fundamental. De la disputa por el idioma, ¿sí?, a la disputa política. Eso es fundamental para los pueblos subalternizados como somos aquí en esta parte de Abya. Ramón, puntualmente, concluye usted que urge y necesitamos transitar del movimentismo a la disputa sociopolítica. ¿Cuáles son los principales desafíos, ¿sí?, de los movimientos sociopolíticos en Abya en estos tiempos después de la pandemia? Que, por cierto,
la violencia digamos, del sector corporativo transnacional va a ser mucho más brutal, ¿no? Incluso por más que en este tiempo nos hayamos dado cuenta que los estados, necesitamos estados, etcétera, nos ha dicho la pandemia, porque el libre mercado se retiró durante la pandemia, se escapó, digamos, las empresas desaparecieron, quien tuvo que poner la cara han sido mal o bien los estados, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que sí necesitamos estado fuerte, etcétera. Pero muy a pesar de eso, los actores privados van a surgir con fuerza. ¿Cuáles son los desafíos para los movimientos sociopolíticos puntualmente? Adelante, Ramón. Sí, bueno, aparte de los desafíos ideológicos que hemos estado hablando hasta ahora, que son nuestras propias ideologías que socavan nuestras posibilidades de dar ese tránsito hacia la lucha política, eh, está también la situación de nuestra región, que tiene que ver con la decadencia del imperialismo americano. Esa decadencia hace que el imperialismo americano, cuando ha perdido los mercados en África, en Asia, ha perdido las guerras en el Medio Oriente, el ascenso de China como una potencia económica mundial, pues hace que el imperio ahora mire con fuerza hacia nuestra región como lo único o lo último que les queda como imperio. Eso hace que el imperialismo ya no es, como decía Mao Zedong en los años 60, un tigre de papel. Es un tigre herido de muerte. Y cuando tú tienes un tigre herido de muerte, es cuando más inesperado y violentas pueden ser las reacciones. Entonces digo esto porque un imperialismo en decadencia que está buscando a como dé lugar mantener y sostener lo último que les queda, que es América Latina, el Caribe y América Latina, pues está en una actitud mucho más violenta, mucho más feroz, ¿no? Y van a intentar a como dé lugar de reprimir, destruir todo lo que sea posibilidad de gobiernos progresistas, y por eso el asedio económico tan brutal que le tienen a Venezuela, por ejemplo, a Cuba, y otros países en el mundo, como Irán, países que han desafiado su poderío en diferentes regiones del mundo, eh, sino que van a ir con fuerza a la alianza con como ha sido toda la vida, con las oligarquías criollas blancas de nuestra región, y van a reprimir a como dé lugar los levantamientos populares. Eso lo estamos viendo desde hace ya rato en nuestra región, pero esto se va a intensificar después de la pandemia, porque la pandemia ha hecho que Estados Unidos pase a ser una economía de segunda frente a China. Y Estados Unidos es un país ahora altamente endeudado, es el país con más deuda en el planeta Tierra. Después de la pandemia estamos hablando de un país endeudado en 28 trillones de dólares con T, ¿no? Trillones. Es un país que tiene los números de muertos más altos del mundo en términos de la pandemia. O sea, va por más de 500,000 de muertos. En Estados Unidos la pandemia no va por una segunda ola o tercera ola, va por la misma ola de hace un año. Es decir, no ha parado, no ha parado a una segunda ola. Estamos en la misma ola porque, claro, dentro de este país no existe sanidad pública, es un país en ese sentido con sanidad privada, y bueno, las posibilidades de intervenir frente a una situación como esa, pues ha sido muy debilitada. Por tanto, eh, estamos hablando de un país en decadencia, un país que ya dejó de ser la primera potencia económica del mundo, pero sigue siendo la primera potencia militar del mundo. Y esa combinación de ser una potencia económica en decadencia, siendo al mismo tiempo la potencia militar número uno del mundo, es explosiva, porque la reacción que puede tener el imperio en una situación así puede ser, bueno, puede ser bastante irracional desde el punto de vista de la humanidad,
puede tener una reacción violenta de provocar guerra, de provocar desastres nucleares, de provocar cosas que, que no hemos visto, bueno, hemos visto en algún sentido hasta ahora, pero no en la magnitud de lo que puede venir. O sea, ya lo que hemos visto es brutal, los genocidios a los pueblos. Pues luego de la pandemia, con la decadencia del imperio, eh, la subjetividad imperial se hace cada día más supremacista blanca. Tenemos el crecimiento de la extrema derecha y los grupos supremacistas blancos en los países imperialistas occidentales, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Y esto es una combinación explosiva en el sentido de que puede venir una reacción virulenta, violenta, todavía peor de todo lo que hemos visto, es lo que quiero decir. Entonces, en América Latina, obviamente ellos van a cerrar filas, van a tratar de acomodar lugar, mantener nuestros países en el horizonte del control imperial estadounidense, de sacar a China del medio, sacar a Rusia del medio, sacar a otras potencias económicas emergentes que le hacen competencia y que le disputan los comercios en América Latina, a como dé lugar, sacarlo. Por eso muchos de estos golpes de Estado blandos que hemos visto en América Latina, contra Nilma, Lugo, el golpe ya no tan blando contra Evo, la destrucción de Venezuela, el golpe contra en Honduras, hace unos años atrás, ese golpe blando en Honduras, etcétera, son intentos del imperio de sacar del medio gobiernos que tengan un mínimo de soberanía que, y también la lucha contra el gobierno de Ortega, del sandinismo, un mínimo de soberanía que le abra espacio a China en esta parte del mundo. Entonces, hay un tema geopolítico global que se está jugando ahí y que se va a intensificar. En los próximos años se va a intensificar porque el imperio está en caída. Entonces, lo único que le queda a América Latina. Y ahí van a reaccionar como el tigre herido, feroz, buscando retener lo poco que le queda. Y por eso llamo la atención a que nos vienen años difíciles, años en que tenemos que estar preparados para enfrentar lo que viene. Y no podemos enfrentar lo que viene con políticas ONGistas o políticas movimentistas o políticas reformistas blandas o multiculturales liberales, peleando por el traje o el idioma y perdiendo de vista o sea, estamos mirando el árbol y perdiendo de vista el bosque, ¿no? Hay que estar mirando el bosque y la estrategia tiene que ir hacia el bosque, no dejar que nos quemen el bosque, no dejar que nos quemen el bosque, tomar control del bosque, no quedarnos perdidos en controlar un árbol, ¿no? Y fijarnos tanto en el árbol que perdemos de vista el bosque. Y eso es lo que hace el multiculturalismo liberal, nos pone a el idioma, el traje, como tú dijiste, pero perdemos de vista la autodeterminación de los pueblos, el tema de la soberanía de los pueblos. Ese tema se nos va de vista cuando nos quedamos pendientes a lo que hace el multiculturalismo liberal, es poner la atención en temas que nos distraigan del proyecto político de más largo alcance. Y eso es lo que hay que tener cuidado en los años que vienen. Hay que estar preparado para enfrentar al monstruo con sus 7 cabezas de frente. Muchas gracias, Ramón. Ramón nos permitió su tiempo hasta y cuarto. Tenemos unos 5 minutitos, 7 minutitos. Le voy a plantear 3, 4 preguntas que tengo aquí en la pantalla pequeña. Ramón, dice Claudia Patricia Martínez. A ver, cuando te refieres a repensar la identidad individual e identificar la utilización de esas identidades movimentistas, ¿podemos pensar en volver a concebir la conciencia de clase como la identidad colectiva? Plantea Claudia, ¿no? Es decir, ¿podemos pensar en volver a concebir la conciencia de clase como la identidad colectiva? Esa es una pregunta. La otra pregunta que plantea Norah Kerr es, ¿cómo evitar que el movimiento sociopolítico consuma y elimine lo social o el social y se corrompa por la institucionalidad, ¿no? Aunque ya respondiste a ello, pero igual lo plantean.
Más arriba había otra pregunta, dice Franz Scofield, algo así se lee, su nombre Nelson. ¿Cuáles son los riesgos y tentaciones del poder político? ¿Podrá hablar más sobre los mecanismos de prevenir la tentación de poder abusador, violento, político que vemos tan seguido en todo el mundo? Indica. Y eso es, Lilian Casada dice que explique un poco la idea de pueblo, ¿no? La explicación respecto a la palabra sagrada pueblo en relación o frente a lo que hoy se denomina movimiento sociopolítico. Habla Lilian. Pues esas son las inquietudes, hay muchas más, pero te las planteo así. Ramón, por favor, adelante. Sí, en términos de clase, no podemos volver a un concepto de clase que borre nuestras diferencias. Porque si vamos, nos enfocamos en un concepto de clase que borre las diferencias entre los pueblos, podemos caer fácilmente en un colonialismo desde la izquierda misma, donde pretendemos asimilar a todo el mundo a la clase obrera o la clase trabajadora, cuando realmente, mira, existen campesinos, existen pueblos originarios, existen, que todos son en un sentido general fuerza trabajadora de los países, pero tenemos que dar cuenta de las particularidades, demandas de cada uno. Y lo que necesitamos no es un concepto de clase que ahora borre las diferencias, tampoco un concepto de diferencia que no permita las alianzas políticas. No podemos ir ni de un extremo ni al otro. Un concepto que afirma las diferencias y las particularidades de cada cual sin hacer alianzas políticas frente a un enemigo común es un concepto problemático porque termina despolitizando las luchas y transformándolas en el multiculturalismo liberal, donde cada uno está en su identidad peleando por lo suyo y ya, ¿no? Eso es muy cooptable por el sistema, muy fácilmente cooptable. Pero el otro extremo, que es borrar todas las diferencias y englobar a todo el mundo en un concepto universal de clase, lo veo también problemático, porque es una manera de colonizar a unos sobre otros. Entonces, tenemos que tener un concepto pluriversal de la clase trabajadora, de que no somos todos, no todos tenemos la misma cultura, la misma lengua, la misma cosmovisión, y tiene que haber entonces un pluriverso. Tenemos que construir proyectos plurinacionales, constituciones plurinacionales que dé cuenta de esa diversidad y que dé cuenta de que somos iguales porque somos diferentes, en el sentido de que desde nuestra diferencia construir la igualdad, pero no una igualdad abstracta que se borra la diferencia o coloniza las diferencias, donde la igualdad significa que yo quiero hacer de ti lo mismo que yo. Entonces yo te trato de colonizar a mi cosmovisión y a mi mundo, y te tienes que vestir como yo, y tienes que hablar como yo, y tienes que hablar la lengua mía, y tienes que pensar como yo. No, eso es colonialismo desde la izquierda, en nombre de la clase. Hay que hablar de un proyecto plurinacional desde las clases trabajadoras diversas, ¿no? Frente a un enemigo común, que es esa oligarquía criolla proimperialista, y que es el sistema imperialista estadounidense en nuestra región. Y desde ahí construimos un proyecto común donde podemos entonces hablar de que, bueno, somos iguales porque somos diferentes, de un proyecto, para usar este término zapatista, donde no andamos predicando, sino andamos preguntando, donde cada uno, todos los condenados de la tierra de nuestros países, tengamos nuestras demandas puestas allí y tener entonces un programa de lucha que sea plurinacional y pluriversal, donde todos los condenados de la tierra podamos unirnos frente a ese enemigo común, reconociendo la particularidad de las demandas de cada uno. Ese es el proyecto de unidad popular, ese es el proyecto, pero eso es un proyecto ya de unidad popular descolonial, porque ya se sale del concepto universalista occidental que la izquierda siempre manejó, donde subsumía todo a clase y se borraba todo lo otro y transformaba el proyecto de izquierda en otro proyecto colonialista más. Esto tiene que ser de otra manera. Estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos en plural. Es decir, que los pueblos somos diversos y tenemos que dar cuenta de esa diversidad en nuestro propio proceso de liberación.
Y para eso tenemos que tener conceptos de plurinacional y pluriversal en nuestros proyectos y programas políticos para poder ser inclusivos de toda esa diversidad de los condenados de la tierra para enfrentarnos a los afortunados de la tierra y, y darle la batalla y la pelea para destruir su dominación y sus estructuras de poder. Perdona, la segunda pregunta era... La segunda era cómo evitar que la institucionalidad subsuma al movimiento. Vale, sí, esto es muy importante porque, claro, siempre el miedo que siempre tenemos es que si intervenimos en las instituciones nos tragan. Y eso es una preocupación válida que tenemos que tener siempre presente cuando hablamos de ocupar las instituciones. Hay que tener cuidado que no terminemos siendo tragados por el sistema. Pero por eso llamo la atención a articular la lucha dentro y fuera. O sea, tiene que ir al mismo tiempo. Y las personas que entren a las instituciones tienen que ser personas, bueno, de las personas más destacadas del movimiento en el sentido moral y ético, y que a su vez sean fiscalizadas por el propio movimiento. Porque de lo contrario puedes tener una situación donde entras al Estado y el Estado te traga, te coopta o te corrompe. Y ahí es donde ahí viene un problema, ¿no? Y yo creo que esa pregunta es muy buena porque hay que prestar atención a eso, pero no podemos dejar que el miedo determine nuestra política, porque entonces el miedo a ser corrompible terminamos entonces cometiendo errores políticos de no ocupar ese estado. Hay que sacarnos el miedo de encima, tomarnos los riesgos que haya que tomar, porque es un riesgo, no hay dudas de eso, es un riesgo, siempre va a haber gente que se corrompa. Y claro, esa gente hay que denunciarla, hay que expulsarla de nuestros movimientos. Pero al mismo tiempo tenemos que tener un sistema también de fiscalización de los movimientos populares desde afuera sobre los que entran a las instituciones. Y ahí tiene que haber un ir y venir de coordinación política para precisamente ocupar ese estado de una manera que no sea ingenua y que no sea tragable o cooptable por el sistema. O sea que esa sería mi respuesta, pero no dejar que el miedo nos paralice y entonces nos quedemos siempre en la lucha desde afuera y dejemos que la oligarquía siempre ocupe el Estado. Entonces no vamos a llegar muy lejos con eso. Bien. Perdona. Y lo otro, Ramón, era el tema de Lilian Quesada, decía desde Bolivia, preguntaba, ¿podrías dar la diferencia o definición de la palabra sagrada? Dice pueblo, entre comillas, en relación o frente a lo que se denominan movimientos sociopolíticos en Guatemala. La diferencia entre pueblo y movimiento sociopolítico, indicaba Liliana desde Bolivia, si podrías diferenciarlo. Bueno, para mí el pueblo es todos los sectores que tenemos en común la lucha contra un enemigo común. Es decir, la política se juega siempre entre un enemigo y los amigos. Frente a un enemigo, ¿quiénes son todos nuestros potenciales aliados? ¿Y cómo construir entonces un frente popular que sea pluriversal, que dé cuenta de esa diversidad al interior de nuestro campo popular frente a ese enemigo común que tenemos de frente? Entonces, el proyecto sociopolítico, como lo he entendido de la CONECA, sería una cosa parecida, ¿no? De que sería un frente amplio popular frente a un enemigo común, pero teniendo allí como parte central el tema de crear una constitución plurinacional, lo cual ya trae allí inherentemente el proyecto pluriversal, donde la diversidad de demandas de los diferentes sectores populares que nos unimos frente a ese enemigo. Si cada uno hace sus demandas separados de los demás, pues el enemigo nos acaba siempre porque estamos con demandas dispersas. Es muy fácil para el enemigo cooptar a uno y destruir a otros. Es divide y vencerá, lo que han hecho toda la vida. Entonces, yo le hago unas pequeñas concesiones a este movimiento para entonces luego poder destruir al otro.
No, lo que tenemos que hacer es ir juntos, juntos contra ese poder. Y eso es lo que sería un movimiento sociopolítico que daría el salto a la política. Porque el pueblo ya para mí es todos los sectores que tenemos en común la lucha contra el poder de un Estado neocolonial, oligárquico blanco, proimperialista. Entonces ahí está la lucha. La lucha antiimperialista tiene que tener un bloque de popular frente a un enemigo común. Y entonces ahí es desde ahí que puedes construir una política de liberación. No tener claro quiénes son nuestros amigos y quién es nuestro enemigo es lo que hace que mucha de esta pseudoizquierda latinoamericana pues termina en unas ideas liberales de la política donde terminan posicionándose del lado del imperio contra gobiernos que no son nuestros enemigos. Entonces, pierdes de vista, si no tienes claro quién es el enemigo y quiénes son los amigos, pues terminas apoyando a Yacu en Ecuador, ¿entiendes? O terminas sentándote con Guaidó, ¿no? Contra el gobierno bolivariano, o terminas diciendo que el golpe de Estado en Bolivia pues fue una rebelión popular porque Evo era un mal gobierno, ¿no? Terminas en estas confusiones. O sea, no te das cuenta que el golpe de Estado en Bolivia se organizó en la embajada americana unos meses antes. O sea, no te das cuenta que Guaidó es un instrumento de la CIA y del imperio. Que Guaidó no va a traer democracia a Venezuela. Lo que va a traer es más sangre y más violencia y más. No te das cuenta que el Yacu no es un líder popular que va a traer una revolución en Ecuador. Lo que va a hacer es repetir otra vez lo que ya hemos visto de toda la vida. Entonces, ahí es donde viene el tema de la cartografía del poder. Tenemos que tener una claridad de quién es el pueblo y quiénes son los enemigos del pueblo. Esa pregunta se le hicieron todos los revolucionarios en todas partes del mundo. ¿Quiénes son los amigos del pueblo y quiénes son los enemigos del pueblo? Eso está en todas partes del mundo. Lo puedes ver en la tradición marxista, lo puedes ver en la tradición antiimperialista, lo puedes ver en la tradición, en todos lados. Esa es la pregunta clave. Y si tú no tienes eso claro y no te das cuenta que el enemigo principal que tenemos en América Latina es el imperialismo americano con las oligarquías criollas blancas a través de los estados neocoloniales, si no tienes eso claro, empiezas a confundir las cosas y empiezas entonces a saltar de una cosa a la otra y terminas de momento en la misma trinchera que el imperialismo, atacando a un gobierno progresista o atacando al pueblo, sin darte cuenta, con las mejores intenciones del mundo, porque no tienes claridad de la cartografía del poder. Muchos de estos de coloniales, como yo les llamo, y muchas de esas pseudoizquierdas se han tragado la idea de que el imperialismo es una cosa exterior a nuestros países. Incluso se han tragado la idea de Negri y Hart, ese libro que se llama Imperio, que dice que ya el imperialismo desapareció, que estamos en un mundo donde ya estamos en flujos de capitales, donde ya no hay centros ni periferia, y mucha de esa gente se ha tragado ese cuento. Y claro, tú piensas que ya no hay centros imperiales, que el imperialismo desapareció, que estamos en flujos de capitales desterritorializados, ya no hay centros y periferias, pues confundes todo, porque entonces no vas a tener una cartografía del poder clara de definir en términos de un proyecto político quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos frente a ese enemigo, sino que vas a estar en la confusión total, porque si ya no existe imperio, si ya el imperialismo desapareció, si ya el capitalismo ya no necesita de controlar territorio y cosas por el estilo, pues te pierdes de vista todo y claro, relativizas todo y de momento apareces atacando lo mismo al gobierno de Maduro que el gobierno de Evo Morales, apoyando a Yacu o sea, esto genera una confusión enorme. Por tanto, yo creo que es central en el concepto y la definición de pueblo, que el pueblo se define en relación a un enemigo y en relación a quién es el enemigo, quiénes son los que están expoliando nuestros pueblos, quiénes son la gente que, o sea, las clases sociales y los poderes raciales, patriarcales
y capitalista, porque estas cosas se enredan, se imbrican, que son los que están exprimiendo a nuestros pueblos, genocidamente y en términos de la superexplotación del trabajo. Pues obviamente son las oligarquías blancas criollas en alianza al imperialismo estadounidense. Y ahí es donde tenemos que enfocar la cosa y hacer un amplio frente popular frente a eso que tenga dentro de sí, no volver a la idea vieja marxista universalista eurocéntrica, donde a través de clases entonces borramos a todos los rostros de los miembros de ese poder popular, sino mantener el concepto de plurinacional allí, que permita dar cuenta de ese pluriverso de opresiones frente a un enemigo común. Muchas gracias, Ramón Grafogel, conversando con usted sobre movimientos sociopolíticos en Ayala. Esto ha sido lo que habíamos anunciado días atrás para usted, estimado seguidor, y usted que nos está viendo, también su compromiso es siempre mover a través de esta pantalla chica estos contenidos para seguir rompiendo los cercos mediáticos que nos imponen a pensar o recibir información de una determinada fuente tendenciosa, etcétera, y romper eso y llegar con más información. Ramón Grasfogel nuevamente ha estado con nosotros. Como siempre, él con un oído en esos libros que tiene ahí detrás, pero con el otro oído en lo que está ocurriendo en la realidad, ¿sí? En el terreno más allá del asfalto. En ese sentido, Ramón, muchísimas gracias a nombre de las comunidades en resistencia de toda Villayala, que están soñando con mundos nuevos, diferentes, frente a esta civilización de la muerte que se nos impuso y se nos impone, ¿no? Y expresado con fuerza en lo que es la pandemia, etcétera. Y muchas gracias a nombre de ellos. No sé si tienes algún mensaje final conclusivo, Ramón, y te dejo los micrófonos en este momento. Bueno, solamente un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando y un saludo solidario y un llamado a que organicemos la resistencia dando el salto a la política, ¿no? En donde quiera que nos encontremos. Y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Un saludo a la compañera Cabrera también, que es parte de la organización de estos eventos. Y saludos al pueblo guatemalteco y sobre todo a los pueblos originarios que nos están escuchando. Adelante con la lucha. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, estimados seguidores. Conmigo volveremos a encontrarnos a través de este canal Codeca Guatemala el día jueves 25 a las 5:30 hora Centroamérica, 7:30 hora Bolivia. Vamos a hablar sobre un tema que también es súper interesante. En Bolivia se está debatiéndose en esta lucha, digamos, intento de colonizarse, etcétera, de los pueblos, la cuestión de la simbología, ¿sí? Entonces hablaremos con José Illescas sobre el significado de la chacana, ¿no? O de la cantataíta, que él también lo denomina así, ese símbolo, ¿no? Que ahora están planteando desde el gobierno de Bolivia como una simbología, digamos, del gobierno, ¿no? Como llaman ellos logo de gobierno. Veremos la parte, digamos, filosófica, digamos así, ¿no? Que está detrás de este ícono, ¿sí? Y la finalidad justamente es intentar repensar a los pueblos de Villayala, pero sin descuidar, digamos, el marco, el contenido simbólico. Tenemos que trabajar también allí para construir este sentido nuevo, sentido común nuevo que necesitamos en los pueblos. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos el día jueves conmigo. Hasta entonces.